Juan Luis González es periodista, trabaja en la revista Noticias y es autor de El Loco, la biografía no autorizada del candidato a presidente libertario Javier Milei. En su libro, Juan escribe: Milei es un fenómeno político porque antes fue un fenómeno mediático y de las redes. Es imposible separar uno de otro, entender a uno sin entender al otro. El público al que conquistó con sus modos y con su personalidad es el mismo que después se transformó en su votante. Yo soy Julián Berenguel y esto es Tiza y Carbón. Lo que notaba es que de alguna manera como que tu libro humaniza al monstruo, como que hay una mirada como compasiva, con algo de piedad. ¿Vos considerás que viene por ese lado o no era la búsqueda, no sería la idea del libro? No, total, la hay, y te diría que para mí es la gran sorpresa para mí, como periodista, que me produce el libro, porque yo voy a buscar la historia de un político que mete la sociedad bajo la alfombra, de un tipo que además con sus ideas y su espacio, etcétera, me generaba entre distancia y rechazo. Yo para cuando hago el libro ya lo venía haciendo hace un año y medio. Y ni hablar de otros integrantes de la Libertad Avanza, como Villarroel, que yo digo, directamente me explotaba la cabeza. Y termino en un lugar que para mí es insólito, que es teniendo eso, un poco como empatizando con el personaje. No sé si algo de síndrome de Estocolmo ahí también o qué, pero como que era muy difícil realmente no terminar ese lugar, porque vos cualquier capítulo de la vida de Milei que agarrabas, o sea, hablabas con los compañeros secundarios, con los compañeros de trabajo del padre, con lo del trabajo en el Puerto 2000, con la política, y por todos lados, aún con las diferencias, los matices que pueden tener los distintos momentos de una vida, siempre estaba esta idea de un tipo muy sufrido, muy solitario, en algunas épocas de su vida, incluso mucho más, ¿no? Con violencia física del padre, la crueldad de la madre, bullying en el colegio. Y era muy difícil. De hecho, por ejemplo, los amigos, hay una hora que está hablando Mariano Fernández, que habló en el podcast de Fibia, el hotel de Nota Fontevica también. De fondo vos, si rascás un poco, yo se lo pregunté en el podcast, yo no me acuerdo si salió, pero Fontevica creo que se lo decía al final de su entrevista, que de fondo es una visión de un amigo que está preocupado por otro amigo, si está enojado y no comparte y piensa que no podría ser un buen presidente y miles de cosas más. O sea, hasta la gente con la que yo hablaba, que fue central para hacer el libro, que claramente es una intención, ¿no? Cuando vos hablas con un periodista para que publique un libro, aún así, viste, había una cosa como diciendo, che, pobre pibe o sea, es un chabón descarriado que tuvo una vida muy jodida, así que sí, hay un poco eso, que capaz no sé si está bien o mal, pero es algo que no lo pude encarar de otra de otra manera. Era como que siempre se me volvía, digo, a esa idea de Milei no tiene culpa, es Milei. O sea, Milei está forjado en esta vida tan jodida, no podía ser de otra manera. Claro, yo leyendo el libro se sentía como una historia de origen, como del Joker, una cosa así, como mostrar de dónde venía eso, ese tipo roto. Hay algo de eso. De hecho, el libro de Stefanoni, que aprovecho para recomendarlo, el por qué la rebeldía se volvió derecha, no casualmente arranca con una escena de Joker. Hay algo de la nueva derecha y el Joker. De hecho, vos ves en los números del voto a Milei, el 15% marca más o menos de distintas encuestas, de gente que lo votó, o sea, ya que empieza a votar, sino que lo votó pensando que no puede ser un buen presidente y que no tiene la capacidad para ser presidente. Entonces vos decís, puede ser que haya varias interpretaciones acerca de ese voto. Una seguramente es gente que, parafraseando a Joker, quiere ver el mundo arder. Claro. Y hay algo de eso. Hay algo de gente rota, que no es todo, y no. Yo diría que cuanto uno más se acerca al corazón, tanto de Milei como del espacio de Milei, el núcleo duro de Milei tiene mucho de eso, el del militante que va en todas las marchas, que ve todas las entrevistas de Milei, que está enojado con el progresismo, con el feminismo. Hay mucho de eso, sí. Claro, y Milei mismo te tiene bloqueado, ¿no? Como que él no quiso participar del libro, no quiso dar su versión, digamos. Claro, él no quiere participar del libro, me bloquea ya cuando el libro estaba por salir. O sea, yo, que capaz, si yo no se lo decía, no me bloqueaba. Pues yo le ofrecí ser parte del libro, no quiso, cosa que no me sorprendió. Otra historia de cómo nos deja de hablar a todos de perfil cuando publicamos lo de los plagios, que ahora Vía Masa increíblemente, que en mayo del 22 publicamos los plagios de Milei en Pandenomics, su último libro. Desde entonces hasta ahora, a pesar de que
es curioso, porque es muy fácil de charlar en vivo lo de los plagios. Digo, no es una offshore, que es una offshore, no es la ruta del dinero. Acá es algo sencillo, ¿no? Hay una versión original, acá está la de Milei, hay 6 autores robados. Mira, nosotros de hecho noticias hasta lo hicimos con placas, ¿viste? La versión original, versión copiada. Y nunca se lo preguntaron a Milei, en un año y medio. Y en un punto digo, es un poco triste que tenga Massa por ser cualquier candidato, digo, un candidato presidencial a preguntarle algo que Milei nunca se había preguntado y que termina siendo lo más buscado en el debate en Google. O sea que evidentemente genera un interés. Pero bueno, ya con con esa previa yo sabía que no iba a querer hablar, se lo ofrecí un tema más que nada de manual de estilo, sabía que no iba a querer. No quiso y después, unos días antes de que salga el libro, salió el 1 de julio, le avisé y ahí me bloqueó. O sea, no volvieron a hablar desde entonces, hace tiempo. No, de hecho, a medida que se acerca el momento de las elecciones, se me va complicando la relación con la fuente de la Libertad Avanza. Claro. Y, o sea, complicado no en el sentido de que están enojados conmigo. Te hablo de gente con la que hablaba antes y sigo hablando ahora, sino porque tienen miedo de que lo lleguen a ver a alguien charlando conmigo. Entonces ya no me puede citar en sus oficinas, es en el búnker, en una de campaña, te voy a hablar por teléfono, o sea, como un amante de varios de la Libertad Avanza, medio bizarro. Desde un lugar clandestino. ¿Y recibiste amenazas o pedidos de censura, como que te hayas enterado? A ver, estoy pensando, amenazas sí, en redes, 100.000 millones, es un poco la lógica de las redes, y también hay que decir un poco exacerbada porque todo ahí sí funciona la mano invisible, que diría Milei, que es que cuando un líder político se maneja de determinada manera, el núcleo duro copia esas formas, o imita, o las potencias, etc. Entonces, Milei, que tiene como gran bandera la violencia verbal, de hecho es lo que lo hace conocido, derrama a sus seguidores con bastante violencia. Entonces ahí hay algo, aparte motorizado por la lógica de las redes sociales. Después no, amenaza no, de alguno de sus de grupo dirigente, digamos, del espacio, sí, algunos cruces en público, pero no mucho más que eso. Pensaba el otro día si hay información que tuviste que dejar afuera, que no se podía publicar. Obviamente, si no se podía publicar, seguramente no se puede decir, pero cosas que quizás podrían nutrir más el libro y no podían estar. Tuvo una gran debate interior y después lo he charlado con algunos periodistas, me dijeron que estuve mal, a mí no me tenía que quedar claro. O sea que tampoco digo que no tenga razón, me da la duda, que es sobre la vida sexual de Milei, digamos. O sea, yo sí puse lo de que él nunca tuvo pareja, porque me parecía que era central en el relato de una persona tan solitaria. Es un dato muy contundente, una persona que a los 47 años tiene su primera novia, digo, se escapa bastante de la norma, por ende es noticioso. Y de la vida sexual tenía así muchos datos, digamos, de cómo Milei, no sé cómo decirlo elegantemente, ¿no? Porque frecuentaba las relaciones más cortas que puede haber de este tipo. Y de hecho Milei daba todas las explicaciones, algunas veces incluso lo amagó a contar hay una nota en La Nación donde él habla de esto, de cuenta de el tiempo que te come una pareja y el dinero versus una relación comercial, digamos, claro, de este estilo. Y al final lo terminé poniendo porque dije, me estoy metiendo tan a fondo con la vida privada de Milei que yo entiendo que es delicado. O sea, lo de Conan, y que me parece una pavada o parece un meme, digo, piensa que Milei, o sea, dedicó 7 años de su vida a construir una mentira muy elaborada, y además incluso cabe preguntarse hasta dónde él distingue la realidad de lo que pasa en su cabeza. Entonces era un tema, me estoy metiendo en la cabeza de una persona tan a fondo que digo, no sé si era pegar abajo el cinturón o qué. Al final lo dejé afuera y bueno, al día de hoy no sé si se viene o no, sigo sin tenerlo claro. Milei es excéntrico, ya lo sabemos, pero en el libro podemos leer hasta qué punto llega. Juan escribe: en una de sus conversaciones con el número 1, este le reveló el motivo por el que tenían tanto contacto. Dios, como había hecho antes con Moisés, le dijo que tenía para él una misión, tenía que meterse en política, y le dijo algo más, que no tenía que parar hasta llegar a ser presidente. Claro, incluso pensaba en eso que mencionabas de lo que él estuvo construyendo, esa mentira por 7 años. También él tiene esto que vos marcás en el libro, que es una especie como de delirio mesiánico, esto de que él fue convocado supuestamente, que habló con Dios y él decía que Dios le decía que iba a ser presidente en 2023. Pero como que un poco él trata de ocultar, me parece, de forma pública ese costado esotérico, místico suyo.
Es que él tiene, con todo lo que es místico y sobrenatural, tiene sí la inteligencia de darse cuenta que si bien él está 100% convencido que es real y que él es elegido de Dios o que habla con el perro más allá, etcétera, saber que eso no da, que lo sintetiza en una idea que colaboró en que el título del libro sea que es, que él dice, te prohíbo contar esto cada vez que estoy loco, que es algo que le dijo, por ejemplo, a Mauricio Alessandro, cuyo testimonio de Alessandro está dando vueltas en internet, cuando le dice que cuando le pasa el contacto de su medium, le dice, te prohíbo contarlo porque estoy loco, cuando le cuenta a Mariano Fernández, que lo contó el otro día también con Fontevecchia, de que es elegido de Dios, está prohibido contarlo porque estoy loco, bueno, él siempre va contando con esa frase. O sea, sí, él tiene inteligencia de darse cuenta que no da, y a la vez es como una gran pulseada esa Milei, ¿viste? De hecho, por ejemplo, otro día le sacó un comunicado en Instagram donde negaba que hablaba con los perros muertos, que se cogía a la hermana, toda cosa particular. Y esa fue la primera vez en todo este tramo que él negó a Conan. Porque claro, él no podía hacer lo que hizo Pedro Jesús. Él no podía negar a Conan. De hecho, cada vez que se lo preguntaban, y se lo habrán preguntado en 7 u 8 entrevistas, él siempre amagaba, nunca lo negó jamás, y siempre decía, bueno, lo que hago con mi vida espiritual es un tema mío, lo que hago dentro de mi casa es un tema mío, si a vos no te afecta tu libertad, cuál es el problema, y etcétera. O sea, siempre le daba vueltas, pero nunca lo negaba. Lo mismo pasa con la cosa de la condición de ser elegido de Dios, que varias veces estuvo a punto de decirlo. Cuando llora con Canosa diciendo que Canina es Moisés, sí, y él es Aarón el elegido, con Novarecio, donde le dice que tiene las pruebas empíricas de que Dios existe, que pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, cuando habla todo el tiempo de las fuerzas que bajan del cielo, bueno, y así podríamos seguir. Por si hay como una pulsión ahí interior. Claro, incluso después tomó como una fuerza de memes todas las fuerzas del cielo, todo lo que pasa en Twitter y en las redes. Total, de hecho los seguidores de él se autoperciben las fuerzas del cielo. Sí, lo cual termina siendo un poco peligroso también porque, bueno, lo vemos en el día a día, pero digo, esta cuestión de personas que piensan que tienen como un poder más allá porque hay algo sobrenatural que los manda. Es complejo. No, total, para mí es una de las aristas que alimentan la gran preocupación que tiene el libro, tengo yo, que es que Milei es una persona que tiene una inestabilidad emocional profunda, que no es un tema, como dice él, solo de su vida privada, solo de su vida espiritual, sino que si él es el presidente de Argentina y toma decisiones en base a charlas con un perro muerto o creyéndose el elegido de Dios, convencido de que es el elegido de Dios, de que ve a Dios, y o sea, puede terminar en una situación bastante problemática. ¿Sí? Claro, sobre todo que es visible y que eso privado que él dice terminaría influyendo en la vida pública directamente. Me imagino que al hablar de la intimidad de Milei habrá habido también como cuestionamientos a la veracidad de las fuentes. ¿Cómo llegas a esas fuentes? Que obviamente son fuentes reservadas, no hace falta que revelemos nombres, digamos, pero ellos llegan a vos sabiendo que estás laburando en el libro, vos te acercás a través de alguien que te hace la conexión. Depende, sí, un poco de todo. Igual estaba pensando que una de las grandes novedades de los últimos tiempos fue que después de las elecciones, el 15 de agosto, Milei dice en La Nación, que le pregunta por el libro, y él dice, sé quiénes fueron las fuentes de ese libro, lo que ocasiona algo que yo no esperaba. También es verdad que empujado por el 30%, mucha gente empezó a tener miedo real de haber sido fuente del libro, en el sentido de que, para empezar a contestar la pregunta, si vos conocías más o menos el mundo Milei, te das cuenta a la legua quién era la fuente, porque eso era un mundo muy reducido, la gente conocía esa intimidad de Milei. Entonces mucha de esa gente que ya estaba preocupada con Milei, cuando vio que Milei había sacado 30% y que dijo esto incluso en público, empezó a hablar de non. Entonces alguna fuente te la puedo contar porque lo empezaron a contar ellos. Una es Claudia Oviedo, la que le amiga de él, que le administraba la cuenta con Milei con el perro muerto. Otra es Gustavo el Brujo, el primer brujo ya antes de Celia Melamed. Otra es Mariano Fernández, que ahora que ahora ya estuvo hablando. Otra es Rafael Bielsa, que fue jefe de Milei en Aeropuerto 2000. Algunos, bueno, los fui a buscar sabiendo, ¿no? Yo decía, bueno, Bielsa, que yo ya lo conocía, pues fue jefe de Aeropuerto 2000, vamos a charlar. Sabía, yo por ejemplo, de Mariana y de Claudia no conocía su existencia. Sabía de algunos otros amigos que también es tipo bolaniego, o sea, vas a buscar uno, charlas y con che, ¿con quién más puedo hablar? Mira, te combinaba con este. Otros un poco de casualidad, un diputado, por ejemplo, conozco del peronismo, que nada que ver, que un día cuando estaba haciendo el libro y dice, che, conozco un amigo que fue compañero de Milei en el colegio. Así llegué a los compañeros de Milei en el colegio, que también viste un poco de... Claro, haciendo conexiones, digamos, en cadena, sí. Bueno, me había olvidado, pero fue hace una vida. Pero yo me acuerdo que en la transición, en esa etapa de hacer el libro, yo con cualquier persona de contexto laboral que me juntaba, con todas, o sea, me iba a juntar a hablar de
no sé, el gasoducto de Néstor Kirchner, cuando antes de irme a la charla le decía, che, está haciendo un libro de Milei. ¿Vos conocés a alguien que pueda conocer algo? Bueno, y así de hecho llegué a los compañeros, seguramente algo más que me estoy olvidando, pero los compañeros de colegio llegué así. Claro, fue más como el boca a boca, digamos, sí. Hablando. Y después te quería preguntar por lo de la pasantía, que surgió ayer el tema, que ya había sido comentado, pero ayer estuvo en agenda por lo de Massa. Por lo menos lo que da a entender Massa es que él, como si él no hubiera pasado un psicotécnico, sí. Después estaba la info que había hablado María O'Donnell, lo que había hablado Berkovich también, que supuestamente era por bajo desempeño, bajo rendimiento del Banco Central. ¿Vos tenés algún dato más de eso? En el libro está que Milei cuenta la historia de que eso el padre lo obliga a terminar de hacer la pasantía para pagársela porque el padre no quiere pagar. Yo, hasta donde sé, estoy más cerca de la tesis de Berkovich. Igual la estoy, como noticia en desarrollo, la estoy desarrollando, porque yo acá en el libro nunca imaginé que iba a ser un tema tan centrado, entonces simplemente lo mencioné como un dato curioso y no profundicé. La gente de Massa ayer estuvo hablando, da a entender que es un tema psicológico. Por el mundo Banco Central dice fue mal desempeño. Bueno, ampliaremos, no tengo claro. Claro, porque hasta donde sabemos hay un sumario del Banco Central que estaban pidiendo que se publique y claro. Hasta el momento no sabemos, es todo lo que sabemos. ¿Hablaste con algún médico para tener un perfil psiquiátrico de Milei? Bueno, está el riesgo, ¿no?, de hacer el diagnóstico a la distancia a lo Nelson Castro, claro. Pero si hubo algún diálogo con un médico que pudiera aportar como alguna mirada por ese lado desde la disciplina. Con varios y sobre todo de salud mental. Otro de los temas que fui y volví a veces a lo largo de la investigación, los había escrito, de hecho la editora tampoco le convenció, porque lo había bajado incluso en un texto. Y sí, siempre tenés ese dilema, ¿no?, de diagnosticar a la distancia siendo un tema tan sensible. Es complejo, así que al final decidí no ponerlo. Y, o sea, me corrí las etiquetas en el sentido, mira, qué pregunta me han hecho mucho, ¿está loco Milei? Mira, no sé, yo te puedo decir, no sé de salud mental, sí te puedo decir, piensa que los perros saben de teoría económica. Después vos sacás tus conclusiones, no sería falta un especialista para eso. Entonces dije, bueno, al no poder diagnosticarlo, que voy a hacer caso contrario si hubiera tenido la historia clínica, por ejemplo, ahí sí, ya vamos con la historia clínica y lo analiza un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Así que en un momento dije, bueno, listo, que yo voy a poner los datos, que hable los datos y pues que cada uno saque su conclusión, por el hecho, no sé, otros debates que tuve, no sé si estuvo bien la decisión o no, finalmente terminé en esa línea, así, finalmente va a ser gente que ve vio 3 entrevistas en YouTube y me lo diagnostica, claro. Así que al final lo decidí, pero bueno, tuve esa duda. Claro, no es interesante porque, sobre todo que es una palabra fuerte, es un poco también lo que él, antes incluso de que tu libro apareciera, es un poco lo que él despertaba en cierta parte del público. Mirá, ahora que lo decís me vuelvo a acordar, porque también había un tema con el título, el loco, ¿no? Hubo un debate muy interesante, de hecho yo lo empecé a escribir y la vida me pasó por encima que para la próxima edición yo quería hacer un prólogo nuevo, y se armó un debate interesante en el mundo del campo de la salud mental, sintetizado en Alan Robinson, que es un escritor que, no sé, él lo dice así que lo voy a decir así, que él estuvo loco en un momento, estuvo internado forzosamente por esquizofrenia, hizo un libro y viene elaborando mucho en eso, tiene un libro espectacular que se llama Actuar como loco, vi acá a media cuadra, de hecho, que tenía una posición que era que Milei no estaba loco, que es un tipo político, haciendo el cinismo, etc., y lo desarrolla muy bien en una entrevista con Franco Torchia, versus Ciro Corol, que es un periodista de Rosario, que también estuvo detenido forzosamente por esquizofrenia, y que él por constancia está loco. Digo, yo tuve esquizofrenia con delirio místico, contaba Ciro, también pensé que Dios me había dicho que tenía que ser presidente, y yo veo a Milei y me veo a mí, era la misma patología, así que fue como un debate súper interesante en el campo de la salud mental, así que capaz que un día ampliaré. Claro, porque hay como una hipótesis de que como si lo estuvieran usando, como aprovechándose de su condición. Y en ese sentido estaba pensando, el apoyo que él recibe de Macri, este sector de Juntos por el Cambio, ¿vos sentís que lo perjudica o lo favorece hoy en día? Viendo todo lo que pasó después, ¿no?, de las elecciones generales. Qué buena pregunta. No, o sea, yo creo que ambas. O sea, lo favorece en el sentido de que le da una estructura fiscal, o sea, una cosa muy corta, le da fiscales que estaban con problemas ahí, le da cierta legitimidad política,
con el apoyo de todo el PRO atrás. Después, por otro lado, le quita su gran activo, que era la honestidad brutal. Es muy difícil pues, sostener el discurso no solo de la casta, sino de a Burrich decía asesina de niño, ahora pasea con ella en los spots. Le quita autonomía en un eventual gobierno. Es claro que Macri no lo hace por amor a la patria, sino que quiere meter la cuchara. Le complica la tropa puertas para adentro. La Libertad Avanza está bastante revolucionada. Muchos no salvo Milei, Karina, Guillermo Franco y Santiago Caputo, el estratega. Todo el resto de la Libertad Avanza se enteró del acuerdo viendo la televisión al día siguiente y hay un gran quilombo ahí. Así un poco de ambas. Yo creo que te demuestra que Milei no es un político el hecho de que no haya visto este escenario antes y no haya por lo menos tenido una opción B. No haya dejado de putear a Alfonsín. De hecho ayer viste ya cambió, empezó a hablar de Alfonsín, pensando en un voto radical, lo que le dijo a Burrich de que era asesinar tira bombas cuando la autoridad tenía que ir a juntarse, lo que te da un poco también la pauta del delirio mesiánico de Milei. Solamente un tipo que está convencido de ganar en primera vuelta porque Dios se lo dice, puede haber hecho este tipo de, no haber hecho el acuerdo y haber hecho todo esto que tanto lo complica el día de hoy. Pero sí un poco más. También yo soy un bilardista, un video tatuado acá en el gemelo, entonces para contestarte a fondo esa pregunta hay que ver qué pasa el 19. Si gana, viste, la pelota entra y es gol. Si no gana, ahí ya es otro Qatar. Claro, porque la sensación aparente es que resta y suma electorado, pero de diferentes sectores, y a la vez lo que vos decías en un eventual gobierno que Macri estaría ahí, que perdería autonomía, de alguna forma también le garantizarían algo de gobernabilidad en relación a si estuviera, digamos, solo con el aparato que es mínimo de la Libertad Avanza. Ese de hecho es la gran motivación de todos los del PRO y Juntos por el Cambio que están metiéndose ahí. De Milte, Enough te dicen, sí, ya sé que está loco, bla, 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 pero no tiene estructura, va a necesitar gobernabilidad, por lo tanto va a necesitar consensuar con nosotros, o sea, de alguna manera siendo unos interventores de facto de aquel gobierno. Sí, yo creo que si Milei por el Correa ganó en Ecuador sin un diputado y un senador, o sea, yo creo que si él no hubiera acordado y hubiera podido ganar solo, el poder se termina acercando de una manera u otra. Más allá de eso, yo lo que sí imagino es que, más allá de que puede haber un tipo de acuerdo, que vamos a una situación, si gana Milei, que ya va a ser inestable con Milei, con la inestabilidad de Milei, y ahora con el PRO, o sea, si venimos una experiencia donde vimos los dramas de un gobierno de coalición, con esto, digo, pues gente que piensa muy distinto en un montón de temas, una pavada, ¿no? Pero yo insisto en la dimensión humana de la política, no se conocen, literalmente no se conocen, es muy difícil. Estamos, o sea, un tema que parece viejo, ¿no? Pero hace un tiempo ya hablamos mucho con la gente de Milei, que no esperaban el 30% de agosto y de repente tuvieron que empezar a diseñar la posibilidad, ver la posibilidad real de llegar al gobierno, y te decían, necesitamos ganar en primera vuelta, porque si no vamos a salir a balotaje el 20 de noviembre, en 10 días te vamos a asumir, no tengo un carajo. Claro. Entonces, ¿cómo vas a hacer esta gente que no se conoce para en 10 días armar un plan de gobierno, ¿no? Si llegan a ganar. Así que sí, veo caos ahí. Muy sobre la marcha y a corto plazo. Sería algo complicado. Incluso también la cuestión de las propuestas, porque las propuestas que se hacían ya no se sostienen, por momentos se sostienen, después vuelven a aparecer, hay como contradicciones internas también entre lo que sería el condicionamiento supuestamente que se había hablado, que después por el lado de la Libertad Avanza dicen que es sin condiciones, entonces no está claro tampoco cuál es la lógica de esa suerte de alianza, porque es una alianza también postelectoral después de las generales. Es un caso raro, digamos, no es algo que estamos acostumbrados a ver. Está claro, se le nota mucho las costillas, ¿no? A esa alianza, entonces está claro que es por interés electoral, ¿no? Y sumaría una más, y por un miedo genuino de Macri de tener problemas judiciales y a la Massa, algo que Massa solamente alimenta ese fantasma. El otro día lo veía con Majul, donde hablaba de las causas de Cristina, y dice Massa con una maldad estudiada de que Cristina no debería tener miedo a la justicia, tampoco Macri con la causa de los parques eólicos, cuando nadie se había preguntado, ¿viste? Era claramente un mensaje teledirigido. Así que sí, es un poco de esas dos. Y el tema de financiamiento, por ejemplo, de la Fundación Atlas, hay como mucha guita encima de Libertad Avanza que viene de afuera. Yo esto te he averiguado, ¿no? O sea, ese tipo de fundaciones son donde los liberales, que hasta hace muy pocos años no eran
no eran tan populares, eran como esas fundaciones, era como el medio en el que los liberales se mantenían ya a fin de mes, ¿no? Porque hay un montón, no solo Milei, hay un montón de liberales más. Liberales al estilo Mario Vargas Llosa, decís, ¿no? ¿Ese estilo? No, por Vargas Llosa capaz que está una escala más alta, no, liberales expert, ponele Yamil Santoro, o sea, liberales, los típicos liberales de Argentina que siempre esas fundaciones le daban una mano, pero tampoco era algo así que te hace una campaña. Y después Milei lo que tiene es salvo de, o sea, todo esto empezó a cambiar del 13 de agosto en adelante, el 30% de Milei, pero hasta entonces era un fenómeno de muy bajo vuelo. Claro. No solo no era candidato del establishment o del Círculo Rojo Internacional, sino que lo contrario. Lo rechazaban, no lo veían estable, no confiaban en su propuesta, por ende no le ponían guita. Si no está definido todavía como el rostro de la oposición, era una opción todavía. Eso, y además un tipo bastante trash, con un fenómeno, con un equipo bastante trash que no generaba confianza. O sea, que le faltaba seniority, para ser más claro. Que vos lo veías y decís, estos tipos no pueden gobernar Argentina, son impresentables. Claro. Esa es la idea que sobrevolaba. Y eso se notaba en la llegada internacional que tenía, ahora con Macri está cambiando, que tenía Milei, en la banca empresarial. Una cosa era que era rating, otra que los empresarios le pusieron guita. Claro. Incluso lo que decís, el efecto de la mirada desde afuera que pasó mucho estos últimos días, por lo menos de las generales para acá, que se vio mucho cómo se lo toma como una burla, digamos. Que ya venía pasando, pero me parece que se acentuó más de cara al balotaje. Total, que es algo que es impresionante, pues evidentemente lo hemos naturalizado, pero tenemos un tipo, hay dos personas pueden ser presidente, una es alguien que habla con un perro muerto y piensa que le baja línea política de más allá, que claro, nosotros ya a esta altura ya lo hago un par de veces, pero cuando alguien de afuera entra te vuelve loco. De hecho, John Oliver en ese sketch que se viraliza tanto, en el momento cuando está todo detallado en el público, dice, che, miren que no es un personaje, o sea, tiene que aclarar que no es un personaje real. Yo me acuerdo que tuve esa misma sensación cuando veía decir, claro, nosotros veía ese sketch por primera vez y decía, nosotros lo tenemos muy naturalizado y lo echamos hasta con seriedad, ¿viste? Pero es un delirio esto. O lo del tema de la venta de órganos, que Macri y Burrich contaron que se pusieron de acuerdo en que no se puedan vender órganos. Y vos decís, casi un paso atrás, decís, es delirante. O sea, un expresidente, una reunión de alto vuelo político, se junta y dice, che, mira que órgano no, queda afuera. O sea, es bastante delirante. Incluso es como si viniera a inaugurar algo así como, no sé, por poner un nombre rápido, la pospolítica, como una política más marcada por el algoritmo, más marcada por la lógica del meme, la inmediatez. Creo que se ve mucho en el balotaje, digamos, con los dos candidatos contrapuestos, que son dos modelos de políticos totalmente diferentes, más a un tipo más de político tradicional, y como que me parece que viene un poco por el lado de lo que vos contás en el libro, la cuestión de lo que viene después de la pandemia, el mundo que queda, como también los partidos gobernantes que gobernaron durante la pandemia, en casi todos los casos perdieron después de las elecciones, como que viene a inaugurar otra lógica, me parece, más por el lado de esto que decíamos, de los memes, la inmediatez. No sé cómo lo ves vos por ahí, como si... Sí, no, total. La nueva derecha hace mucho eso, un montón de razones, pero como la pandemia jodió un montón de cosas, tiene mucho que ver, y la nueva derecha es especialista en eso, ¿no? En reescribir que ya existía la posverdad, ¿no? Pero hay como un salto hacia otra dimensión, un agujero negro bastante impresionante. Mirá, Agustín Laje y Nicolás Márquez, esos dos supuestos grandes intelectuales de la nueva derecha, hicieron algo bastante increíble, que es que, ahora ya se me pasó la bronca, es interesante como fenómeno, que hicieron un vivo de 1 hora y media, puteándome a mí y al libro, tenía 10.000 personas en vivo y ahora no sé cuántas millones de reproducciones deben tener, donde agarraban el libro y le hacían decir cosas al libro que no decía, con el libro en la mano. Claro. O sea, ya es un salto, viste, hacia otra... Claro, abrir el libro en una página al azar y leer fragmentos inexistentes, básicamente. Sí, decir que el libro no tiene entrevistas, que no tiene citas, que es como el gran corazón de las críticas al libro que tiene las redes, que están todas sacadas de ese video, que no es sí, o sea, solamente si vos lo haces con no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, claro, exacto, o sea, estirando la realidad a un límite bastante impresionante. Milei es hijo de eso, es hijo también de las redes sociales, es el primer político 100% que sale de las redes, no que va a las redes sociales, sino que sale de las redes sociales. De hecho, ayer el debate, a mí a veces me parecía que era un troll de Twitter
que cuando en la discusión no podía volvía la chicana berreta de ustedes, los políticos, son todos chorros, son todos iguales. Y decís, ¿cómo llegamos a esto, no? Claro, porque estoy pensando que con Macri, me acuerdo en su momento nos daba risa esto de los trolls que decían caricia significativa, satisface a Mauricio, y eso era como una etapa, no sé, primigenia del uso de los trolls en una campaña electoral en Argentina, pero me parece que con Milei llega un paso más allá, que también está bueno en todo el laburo de este tipo de Fernando Cerimedo, que algo me habías comentado la otra vez, que habías conocido lo que era como la granja de trolls. Claro. ¿Cómo funciona eso? Yo algo leí que labura mucho con inteligencia artificial, como para generar unos marcos de opinión, de diálogo. Es primer nivel internacional lo que tiene Cerimedo. Son trolls que vos no te das cuenta que son trolls. Y lo tiene, pero para cada red social, cuentas que interactúan, que eso, capaz que te comentan 3 cosas de partido San Lorenzo y después meten una de política, o sea, que aparentan ser reales. Igual diría que ahí la gran novedad, la nueva derecha, no es tanto los trolls que ya estaban de antes, sino que tiene mucho contenido orgánico el mundo de Milei. Es real, gente real. O sea, más que los trolls, gente real, tanto en los influencers como en los de a pie, que están muy metidos en las redes sociales. Que de hecho, el otro día me contaba Ariel Goldstein, que es un gran sociólogo, que tiene un libro espectacular que leí para ser el loco, que se llama La Reconquista Autoritaria, que investiga toda la nueva derecha de la región. Algo que en Brasil se llama, y él es especialista sobre todo en Bolsonaro en Brasil, que se llamó disonancia cognitiva, que también que uno lo ve en el Capitolio, en el Santo Capitolio, que es gente que se informa en base a todo este tipo, por ejemplo, de redes o de contenido de 4chan o de una cosa así muy sectaria, que crea una realidad ya paralela donde, por ejemplo, te convence del fraude. El otro día yo veía el documental, está espectacular, el Asalto al Capitolio, donde arranca con gente marchando a tomar el Capitolio antes de que Trump denunciara fraude. Ya estaban convencidos de antes. Que de hecho, dicho sea paso, capaz vamos a algo similar porque están haciendo el mismo modus operandi, ¿no? La libertad avanza. Claro, justo te iba a preguntar, no me quería adelantar, pero ya que lo mencionaste, que el otro día que entregaban las boletas, entregaban boletas de menos, y uno podría sospechar que hay una intención ahí para que después se pueda decir, bueno, en realidad no estaban las boletas suficientes, hubo fraude, no estaba la opción de votarlo a Milei. Sí, ahí me da la duda de si está bien comunicado, porque la Cámara Electoral sugiere un número de boletas para cada mesa, que creo que es 350. No es que vos tenés que tener 350. Me da la duda hasta dónde es real de que va a haber menos la Libertad Avanza. Igual después lo salieron a bajar la propia Libertad Avanza, pero es verdad que ya desde la general en adelante, ya incluso de las PASO, ya está esta idea de hay fraude, que no hay ninguna denuncia real, no hay ninguna prueba real, pero sí está agitado ese fantasma, que mi miedo es que suceda algo, que más, digo, hay que insistir en este tema, porque es muy grave. En el Capitolio hubo, creo que 3 muertos el día de la marcha y 5 más al siguiente, o sea, es un tema de vida o muerte ese fantasma. No es una buena idea jugar a esa ruleta rusa, bueno, la están haciendo muy, muy responsable. Claro, como que se está tratando de instalar como idea en la agenda lo que hablamos, esto de la posverdad, como tratar de que la idea esté ahí en el aire para que si pasa algo o hay posibilidad de filtrarlo, que ese tema aparezca. Exacto. Más allá de lo que se dijo, ¿cómo lo viste vos en el debate? ¿Cómo lo viste a Milei en el debate? Qué pregunta, porque me cuesta, te juro, ya lo tengo tan explorado. No, fue Milei, mira, fue bastante, Milei fue muy genuino, así inestable, sin ningún concepto demasiado bien laburado. Ese es Milei, vimos al Milei verdadero. La casa eso para gobernar un país, o sea, la gente lo ve eso como algo positivo. Uno pensaría al principio que no, pero bueno, ahí está, sacó 30% y va al balotaje. Y era ese Milei, no había mucha más elaboración en Milei. Yo me quedé con la duda de si no hubiera estado bien que se presione un poco más sobre la inestabilidad emocional, digo, sobre todo con esto, porque ya toda la fuente del libro, al hablar de no es muy fácil decirle, che, Milei, tu mejor amigo, tu mejor amiga, el brujo, la medium, etcétera, dicen esto, ¿vos qué opinás? Aprovechando Milei solo habla a La Nación Más, donde nunca le hacen una pregunta, ¿no? Pero bueno, fue Milei. Y después leí el otro día que Luciana Geuna contaba que a él lo echan de la UADE, sí, como profesor, que eso está comprobado que es así, que él era profesor. Fui a una charla de la UADE y me contaban eso mismo. Yo en el libro no llegué porque
Justo, de hecho, la otra vez una periodista me preguntaba y me dice, te vas a un perfil de Milei pero no sé dónde explorar. Digo, mira, a mí me costó mucho reconstruir el periodo de donde él termina la secundaria hasta que empieza la buena estudio de Broda, en el 2003, 2005, o sea, como si dijera, del 90 al 2003, al 2002. Que es como él, que en general, es un laburo casi historiador ¿no? Se reconstruye mucho con historia oral, y Milei no tenía amigos, ni ningún vínculo real, es muy complejo, ¿viste? Reconstruir eso. O sea, tenés que tener, o por ejemplo me pasó a mí, que justo conocía a uno, tener un poco de suerte. O desde los datos públicos también reconstruir como dónde laburó, lo que, digamos, dónde estaba el quill, ese tipo de cosas, o... Exacto, pero tampoco hay tanto. Claro. Sí, es jodido. Sí, ese fue un periodo que yo un poco conocido el libro y digo, la puta madre me está costando acá y finalmente eso no lo llega a chequear. Por ejemplo, pero sí, vi que lo publicó Luciana y que también en la UAD estaba yo de eso fui ahora, hace la semana pasada, la noche en la UAD me comentaban esto. Me quedó también en el tintero del aire pensando la cuestión del salto económico del padre, que él era chofer y de repente empezó a ser dueño de varias líneas de colectivos. Si hay como una explicación, o él da una explicación en algún lugar, se sabe. No, es muy llamativo, o sea, te voy a arrancar por un dato que no es tu pregunta, pero te puede servir. En el 2008, el padre pidió un juicio por evasión de impuestos. Una plata importante. Después tienes todo ese crecimiento patrimonial que es muy llamativo por varias razones. Una es que pasa de ser chofer a comprar línea de colectivo. Yo no lo vi, esto lo vengo diciendo desde que salió el libro y nadie hasta ahora me ha contado un caso similar. Yo no conozco ningún caso, es cero casos llamativo. Pero más llamativo que eso es que mientras va comprando línea de colectivo empieza a diversificarse en rubros muy específicos que necesitan una expertise y que el tipo no parecía no saber, ha sido chofer toda su vida, que es una inmobiliaria, una financiera en el mundo del agro, y aparte a la vez, o sea, vos decís, o sea, capaz que era un cráneo total y no lo sé, puede ser. Simultáneo todo. Sí, es una cosa muy impresionante que no solo te hace dudar el juicio que pierde, sino el hecho de que en el libro habla uno de sus socios del 2017 al 20, Eduardo Basirca, que es abogado, que te cuenta que Norberto, el padre de Milei, era un tipo que le lavaba la guita a la empresa donde ellos trabajaban. Entonces toda una cosa, un tipo gris. Bueno, y de hecho el mismo Milei contaba que estaba convencido que el padre le había robado plata. Entonces es un tipo siempre al límite, el gran villano de esta historia, ¿no? Capaz que si no lo hubiera tardado a tomar al hijo no estaríamos teniendo con nosotros esta charla en este momento. Claro, es una zona ambigua esa, sí. Como que no termina de quedar claro. Sí, total. Bueno, gracias Juan. Bárbaro. Hey, gracias por la onda. Esto fue Tiza y Carbón. Si te gustó este contenido, seguinos, compartí y dejanos tus comentarios. También podés colaborar con un aporte voluntario a través de Cafecito. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.